Quienes, por desgracia, hemos tenido la oportunidad de ver un cáncer de cerca y su crueldad, sabemos la valentía que hace falta para luchar contra él día a día y para seguir manteniendo las ganas de vivir. Hoy es un día triste para nosotros. Ha ido un amigo del Partido Socialista, Pedro Cerolo, después de más de un año intentando luchar contra esa dura enfermedad. No lo consiguió, pero no abandonó tampoco sus otras luchas, por las que le conocemos todos, por esa defensa del colectivo LGTBI, por haber conseguido el matrimonio homosexual y haber siempre estado ahí. Para nosotros en La Tuerca también es una persona importante, es una de esas figuras que apoyó este proyecto desde que comenzó en Teleca, cuando esta tertulia era mucho más humilde de lo que es ahora, cuando a Pablo Iglesias no le conocía a nadie, nadie le paraba por la calle y siempre tuvo la predisposición de venir a debatir y hablar de ideas políticas. Hoy le queremos recordar con este vídeo, con sus pequeños pasos por estos platós que tanto bien nos hizo. Y reivindicando la igualdad, que está en peligro. También Pedro Cerolo, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que vuelve a La Tuerca. Tus 20 segundos. Y gracias por invitarme. Como decía Gabriel Celaya, a mí también me relaja pensar que soy uno más. Y he sido una pieza más de un movimiento de reivindicación, un movimiento de liberación, que se llamó así desde el primer instante, movimiento de liberación homosexual. Bueno, de parte de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero, de toda la gente que formamos parte de este equipo, que es La Tuerca, de esta familia de la que también formó parte Pedro, que la tierra te sea leve. Nosotros tenemos muchas cosas sobre las que debatir, como todos los martes, mucha actualidad. Para ello, como siempre, una mesa de lujo, por primera vez con invitados nuevos, por lo menos conmigo presente en esta mesa. En primer lugar, tenemos a José Manuel Martín Medem, periodista. Gracias por la invitación. A ti por venir. También tenemos a un clásico entre los clásicos en los martes, el Menegildo Altozano, abogado. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Por otro lado, tenemos a Pilar Velasco, periodista de la SER, que estuvo aquí hace poquito comentando las elecciones y vamos a tener que seguir comentándolo hoy. Y volvemos aquí. Muchísimas gracias por la invitación. A ti por venir también. Xavier Arrizabalo. Así es. Bien, no lo he dicho mal, que tenía miedo de equivocarme más todavía. Profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con vosotros. Igualmente. A mi izquierda, un amigo, Juan Tortosa, periodista de esta casa también. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y por último tenemos a Ángela Musat, activista, iba a decir juritóloga, que es lo que pone en su Twitter, que se ha inventado el palabra, como ella dice, jurista y politóloga. Muy bien, Muy muchas buenas gracias. noches. Bueno, vamos a empezar. Si os parece, vamos a ver el sumario y comenzamos con el debate. Hoy en La Tuerca comenzamos con nuestra sección dedicada a la defensa de los derechos humanos. Lo hacemos hablando del TTIP, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que está previsto que se apruebe en gran parte mañana en el Parlamento Europeo. Hablaremos de qué supone para la ciudadanía y qué supone para las grandes multinacionales la existencia de este acuerdo. En el bloque de actualidad política debatiremos sobre los pactos que están protagonizando en todo el Estado el escenario postelectoral. Hablaremos del papel de Ciudadanos y de Podemos tanto en Andalucía como en el resto del país. Por otro lado, y debido al éxito de las candidaturas de Unidad Popular, discutiremos sobre una de las ideas más sonadas estos días, la confluencia. Mientras tanto, y después de que mantuvieran una ronda de reuniones con diferentes formaciones políticas, el Fondo Monetario Internacional vuelve a pedir recortes para salir de la crisis. Al mismo tiempo, los españoles nos llevamos la medalla de plata en pobreza infantil tan solo por detrás de Rumanía.
Por último, dirigiremos la mirada a Turquía para entender qué supone que la izquierda entrara en la Asamblea Nacional del país. Bueno, siempre comenzamos esta tuerca de actualidad los martes con un espacio dedicado a la defensa de los derechos humanos, como ya sabéis. Lo vamos a hacer hablando del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, el llamado TTIP, para los que lo conocemos, porque sabemos que todavía no es lo conocido que quisiéramos que fuese. La información es confusa, por eso tenemos aquí a Ángela, porque hace poquito tiempo nos ha llegado la información de que la votación que iba a tener lugar mañana, que es lo que planteaba el vídeo, ya no se va a llevar a cabo, que se va a volver a llevar a cocina este acuerdo. Ángela, no sé si nos puedes situar, porque este cambio de última hora suena a menos de 24 horas como raro, ¿no? Sí, es verdad, a mí me ha pillado muy de sorpresa también, he de reconocerlo. Pensaba que se votaría mañana, a pesar de que es verdad que tiene un volumen de enmiendas enorme y que es cierto que el Tratado de Funcionamiento faculta al presidente para, si hay más de 50 enmiendas, posponer el debate de las enmiendas y la consecuente votación. Quizás es un poco pronto para hacer una lectura, pero bueno, sí que parece que a pesar del alto número de enmiendas también hay poco consenso dentro del Parlamento y a mi entender hay miedo a que no salga adelante un texto como el que tenían pensado. Es cierto que ya ha habido o sea, han reculado un poquito de lo primero que plantearon, pero bueno, es cierto, vuelve a cocina, vamos a ver qué nos plantean una vez que vuelva a salir y vuelva a surgir el debate. Lo que se iba a aprobar mañana no era el tratado en su totalidad, era una parte que era la parte que se había hecho pública, ¿verdad? Bueno, en realidad era un informe o sea, el mandato negociador lo tiene la Comisión. Entonces el Parlamento, como había que darle un papel, porque hemos elegido a esos miembros, con lo cual tenía que tener un papel algo elevado. Entonces se decidió pues, que votase al menos un informe sobre el tratado en general, ¿eh? No es, o sea, es verdad que la parte más llamativa ha sido la del ISDS, que es el mecanismo de resolución de controversias entre el inversor y el Estado, pero no solamente ahí, o sea, es un informe bastante completo. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale. Ya. Vamos a intentar desglosar el Tratado de Libre Comercio en todos sus ámbitos, porque tiene muchos. Sí. Uno de ellos ha sido la forma de llevarse a cabo. Ha sido algo muy denunciado por diferentes europarlamentarios españoles y del resto de países, porque sí que es cierto que se ha tratado con un silencio y una falta de transparencia total. Es decir, a día de hoy hay mucha gente que mañana se cancela una votación, no sabe de qué porque no se ha enterado. Exactamente, sí. Así es, sí, el oscurantismo ha sido, yo creo que la nota característica y quizá la más importante y a la vez la más insultante hacia la ciudadanía, porque además de que no se conoce, es verdad que en España también se conoce menos que la media europea, que sigue siendo baja, a mi entender creo que es algo que va a modificar nuestro modo de vida y creo que es necesario que se conozca. En España tenemos una media de conocimiento más baja incluso y esa es una de las... Eso también, el que se haya aplazado esta votación, entenderlo como un triunfo de la movilización, no sé hasta qué punto. Es cierto que hasta ahora se había desconocido totalmente, se han recogido hasta 2 millones de firmas en contra del tratado y de las cláusulas tan oscuras que contempla. Además, la Comisión hizo una consulta, de las 150.000 personas que participaron, un 97% estaba en contra, el Reading Room, que es la sala de lectura a la que tienen acceso restringido los europarlamentarios. Bueno, esa parte sí, tienes toda la razón, es la parte más insultante de todo. El contenido es muy grave, pero la forma de llevarlo a cabo a mí no me parece nada menor. Para que nos entendamos, Ángela, vamos a intentar traducir las consecuencias o el impacto tanto negativo o positivo, según la perspectiva con la que se mire o cada cual, que puede tener a los ciudadanos españoles, porque es algo que creemos que se nos viene muy lejos, ¿no? Que no sabemos el impacto que puede tener sobre nuestras vidas, pero sí que es cierto que se plantea que hay un impacto sobre la soberanía, hay un impacto sobre los derechos humanos, hay un impacto sobre el medio ambiente y en realidad sobre nuestra cotidianidad más pura, ¿no? Sí, efectivamente. Parte de esa opacidad que señalábamos antes, de la falta de transparencia, también nos hace un poco reticentes a la hora de hablar con claridad. O sea, se puede hablar con claridad, pero es verdad que no tenemos un texto al que agarrarnos. Lo que sí que tenemos
son unas malas prácticas por parte de la Comisión a la hora de tramitarlo, y además tenemos otros ejemplos en otros tratados de libre comercio y de inversión que ya se han aprobado y que están en pleno vigor y que contienen muchas de estas cláusulas a las que desde la campaña en la que yo participo estamos muy en contra. Básicamente por el atentado a los derechos que supone, a la soberanía, las decisiones. Hay diferentes cláusulas que son muy importantes. El Consejo de Cooperación Reguladora, por ejemplo, regulatoria, es una mesa, un espacio donde conviven no solamente los soberanos representantes de cada Estado, sino también los representantes no tan soberanos de las empresas. Entonces, bueno, y es ahí donde se van a dirimir qué serie de regulación va para adelante o no va para adelante, porque de alguna manera contraviene, o las empresas consideran que contraviene sus intereses, no tanto reales, que bueno, es una figura que existe en el derecho, que es el lucro cesante, sino también potenciales, que son las expectativas que tenían de obtener un determinado beneficio. Eso también puede ser objeto de una demanda contra el Estado correspondiente para que le indemnice o le compense por esa pérdida de beneficio concreto. Eso, bueno, las consecuencias que puede tener lo vemos sobre todo en países que se están desarrollando, o que están. Bueno, pues ahí sí que ha tenido unas consecuencias bastante graves. Normalmente los países más desarrollados son los primeros, obviamente, en recomendar que haya una apertura de fronteras comerciales al resto de países. Me gustaría que me explicases o nos explicases un poco qué impacto puede tener en España que las empresas de Estados Unidos tengan libre actuación aquí. Bueno, en la contratación pública yo creo que es un punto también muy importante, y además que cierra la puerta, este tratado posiblemente cierre la puerta a la remunicipalización de determinados servicios o a la compra pública de alimentos, por ejemplo, pero no solamente, con lo cual ahí ya vemos una consecuencia. Que las empresas norteamericanas, y no solamente norteamericanas, las norteamericanas es por poner un ejemplo, que puedan comerciar aquí no es ningún problema, siempre y cuando respeten una serie de regulación que tenemos, que al final son derechos. La regulación no es otra cosa que derechos para la mayoría de las personas. Entonces eso no sería un problema siempre y cuando esto fuese respetado. Entonces tenemos un miedo enorme a que esto no sea así, y repito, por los acuerdos comerciales que ya están firmados y están en vigor y que no funcionan de esta manera de respetar unos estándares mínimos de derechos humanos finalmente. Entonces es ahí donde radica básicamente el miedo que tenemos a este tipo de tratados. No solamente, es verdad que no es el único, el TTIP, se están negociando el CETA, ha pasado ya está a punto de ratificarse, solamente le queda ese trámite, y después está el TISA, que es otra cosa curiosa también, porque el TTIP, una de las cosas que han dicho en las nuevas regulaciones es que no incluye servicios públicos, y por una parte no es falso. Es verdad que formalmente es cierto, pero porque el TTIP tiene otra pata, que es el TISA, que es un tratado que versa únicamente sobre servicios públicos, con lo cual se han cuidado ahí suficiente para poder decir, con razón, es cierto, que el TTIP no va a tocar servicios públicos. Ángela, ya has dado unas pinceladas, pero me gustaría que nos ampliases un poco más el concepto del ISDS, esa cláusula por la que los estados están sometidos a los intereses directos de las multinacionales. Es decir, van a haber jueces internacionales que puedan juzgar a los propios estados por negarse a cumplir o no hacerlo correctamente los protocolos que impongan las empresas. ¿Esto es así? ¿No es así? Sí, es así, pero no son ni siquiera jueces, son árbitros. Esto no es un tribunal, es un panel arbitral de 3 únicas personas, y esto ya está, se contempla en el TTIP, pero ya está funcionando con otros tratados. Y es un tribunal arbitral, como decía, de 3 únicas personas que no son jueces en ejercicio, pues son profesionales del derecho en cualquier caso, pero no tienen por qué ser necesariamente jueces. Y la nota quizá más importante es que son de carácter privado, es decir, la empresa transnacional nombra uno de los árbitros, el Estado nombra otro, y hay un tercero que sería de común acuerdo. Y estos árbitros al final tienen el laudo arbitral que dicten puede ser como cualquier otra sentencia, si hablamos de un tribunal, a favor o en contra de un determinado interés o de una determinada pretensión. Y la experiencia nos dice que en un elevado número de casos han fallado
a favor de las empresas. Esto realmente se entiende perfectamente, o sea, el conflicto de intereses que se pone sobre la mesa en estos casos, teniendo en cuenta que pueden ser jueces, parte, o sea, no hay ninguna regulación. Ahora, con la última reforma que ha sacado la Comisión a principios del mes pasado, del mes de mayo, sí que dicen, como había sido un rechazo enorme por parte no solamente de la ciudadanía, muchos europarlamentarios habían puesto el grito en el cielo, decir, un momento, ¿qué es esto? La soberanía de los estados, ¿dónde queda? ¿En qué momento la hemos olvidado para siempre? Entonces, bueno, en esta parte han reculado un pelín, como os decía al principio, y se han propuesto una lista predeterminada de personas que podrían ser árbitros. Esto realmente no evita el conflicto de intereses que comentaba antes. Y otra de las cosas también graciosas, pero en realidad no, que planteaba esta reforma es el hecho de que decían, bueno, pues vamos a dar a elegir a las transnacionales, porque además no lo he comentado, pero este sistema es solamente un mecanismo para las empresas. Los estados en ningún caso podrían demandar a las empresas por incumplimiento, por ejemplo, de los derechos humanos, los derechos laborales. Entonces, pues una de las reformas, como decía, era dar a elegir, la bifurcación de vía, dar a elegir entre acudir a un tribunal ordinario o acudir a este sistema, al ISDS, al mecanismo de resolución de controversias. Claro, darles a elegir, en principio, bueno, pues ya sabemos con casi toda seguridad por lo que van a optar finalmente, con lo cual tampoco, esas han sido una de las últimas modificaciones que han hecho, ya os digo, ante el rechazo general que ha supuesto esta cláusula. Ángela, permíteme que abra el debate a la mesa, aprovechando que tenemos economistas y que también tenemos a periodistas. Me parece importante tratar, Juan, Pilar, el tema del silencio mediático. Evidentemente que esto no se haya tratado en los grandes medios de comunicación tiene una explicación, ¿no? Juan. Ni se ha tratado ni se tratará mientras en los consejos de administración, sobre todo los periódicos de papel que hay en este momento en nuestro país, quienes manden sean fundamentalmente los bancos y los grandes intereses bursátiles y de las grandes empresas. Este tratado atenta directamente contra los intereses ciudadanos en primer nivel, pero, por supuesto, apoya a todo lo que significa el planteamiento neoliberal que, a través de lo que ha significado que los medios de comunicación entren en las grandes empresas, ha acabado con una buena parte de la libertad de expresión en nuestro país. Va a ser muy difícil que si no hay movilizaciones, que si no hay, digamos, más actividad informativa a través, yo por ejemplo en mi blog intento de vez en cuando hablar de ello y veo que también hay muchos compañeros que lo hacen, pero no deja de ser una tímida y modesta aportación. Yo creo que esto quizá en un momento dado coja velocidad, pero de momento no veo, no ya solo los periódicos de papel, tampoco ninguna televisión pública, tampoco ninguna radio, generalmente hablan de esto y de todas maneras es muy fácil, sales al micrófono, con un micrófono, con una grabadora a la calle y le preguntas a la gente qué es el TTIP y probablemente 99 de cada 100 no sepan lo que es. Pilar. Exactamente, es verdad que es muy significativa que hoy hayan tenido que echar para atrás esta votación, precisamente porque con esto es cuando más gente a lo mejor va a conocer qué se está votando y qué se está tratando, ¿no? Y es muy significativo también que de las pocas imágenes, de los pocos titulares que hayamos visto sobre el tratado en portada en los grandes medios haya sido la foto de protesta, ¿no? Con más de 20.000 personas en el G7, ¿no? Hasta que no ha salido la gente a protestar no se han hecho titulares y bueno, ahora cuando el debate es político, cuando ya hay una división y una fragmentación de voto en la Eurocámara es cuando empezaremos a hablar del tema, pero es verdad que los periodistas no hemos estado a la altura de este debate y no lo hemos tratado cuando es de máxima importancia, ¿no? Sobre todo, Ángela lo repasaba muy bien, ¿no? Esa cláusula es fundamental y me recordaba mucho ¿os acordáis de la cláusula hipotecaria? Cuando tumban en Europa la ley de las hipotecas porque es absolutamente ilegal. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es una cláusula que cuelan de rondón y que hasta que no se ponga luz sobre ese tipo de cláusulas no vamos a saber, pues eso, en qué consiste este tratado, ¿no? José Manuel. Sí, yo creo que este tratado supone pasar del Estado de Derecho al Estado de Mercado, es decir, que en lugar de que los Estados y los gobiernos vigilen a las empresas, en lugar de que la democracia controle a las empresas en beneficio de los ciudadanos, van a ser las empresas las que controlan a los gobiernos en perjuicio
los ciudadanos. Un debate como el que tú estás organizando aquí esta noche es lo que debería haberse reproducido en todas y cada una de las radiotelevisiones públicas. Lo que pasa es que en las grandes empresas privadas, quienes dominan esas empresas, los dueños, tienen intereses económicos a favor de ese tratado, y como las radiotelevisiones públicas están en manos de los gobiernos, sean autonómicos o el central, que tienen también intereses traspasando la política hacia la economía, lo que se produce es un silencio mediático que oculta el debate y que además empieza por esa trampa de utilizar las siglas, ¿no? Es decir, de hablar de los tratados con las malditas siglas que la gente no termina por saber a qué se refiere. Una de las reglas de oro del periodismo es explicar siempre las siglas. Exactamente. Y no se hace. En este caso no se hace, sino que se habla de las siglas como si todo el mundo lo supieran. Por lo tanto, deberíamos estar en una oportunidad para el servicio público de la información, en una auténtica democracia, para explicar a los ciudadanos qué es lo que nos jugamos. Y lo que nos jugamos es la calidad de la democracia, la calidad de la sanidad, de la educación, del consumo, de la participación, de todo, ¿no? Como economista iba directamente a por ti, Xavier, hacia ese lado, para que nos contaras si realmente, a ver, el impacto económico que nos quieren trasladar puede darse también o no. Mira, ahí tenemos la ventaja de que tenemos la posibilidad de hacer tanto un análisis teórico como un análisis empírico, ¿no? Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se hablaba de que se podrían crear incluso más de una decena de millones de puestos de trabajo. La realidad es que se destrozó 1 millón de puestos de trabajo. Se hablaba de que los salarios mexicanos alcanzarían el nivel de los estadounidenses, y en realidad han sido los estadounidenses y los canadienses los que se han aproximado a los mexicanos, ¿no? Así que elementos de balance, insisto, tanto desde un punto de vista de análisis teórico como empírico, los tenemos. Pero yo quería añadir algo más, ¿no? Es decir, la retórica de la libertad de comercio, la retórica de la libertad del movimiento de capitales, en el marco de una sociedad capitalista, que es en la que vivimos, hay que decir con claridad que se trata simplemente de la barra libre para la explotación, ¿no? Habéis hablado de gente, ciudadanía, yo planteo una perspectiva distinta, que es la perspectiva de clase, ¿no? Es decir, la clase trabajadora, esta regulación de la que hablaba Ángela, ¿no? Que desde el punto de vista de las condiciones de vida de los trabajadores y de empleo son garantías, son conquistas, son derechos, pero desde el punto de vista del capital son simplemente obstáculos, ¿no? Y es verdad, la cuestión que además esta negociación, la forma que toma lugar, por cierto, cuando primero declararon confidencialidad y luego dijeron que habrían un proceso que en España solo tuvo un hecho, que fue una reunión con la COE y con el Real Instituto Elcano, que insto simplemente a que se mire el patronato para saber con quién se reunían para esa ruptura de la confidencialidad que había sido rebatida. Pero yo creo que es muy importante que aquí una vez más se pone sobre la mesa el carácter de la Unión Europea. Esa discusión tabú en España, ¿no? Muy tabú, ¿no? Y en ese sentido la propia idea de Parlamento Europeo, que yo creo que no es un parlamento, y digo más, ni podría serlo, porque un parlamento no es una cosa que se decrete, sino que es la expresión de un proceso democrático que ni mucho menos toma una base supranacional hoy, ¿no? Y en ese sentido yo matizaría un poco lo que decía Ángela, aunque seguramente no estemos en desacuerdo, en el sentido de que el giro de última hora de la votación de mañana yo creo que sí que tiene que ver con la presión social. No tanto con una presión directa, inmediata en la forma de las manifestaciones o las recogidas de firmas contra el TTIP, sino en el hecho de que Europa arde. Es decir, en Grecia la situación sigue ardiendo. La clase trabajadora en Grecia, que depositó en enero ilusiones en que Syriza rompiera con las políticas de destrucción económica y represión social, no está derrotada, ¿no? Incluso el mismo debate en el seno de Syriza, donde más de un 40% del Comité Central rechaza toda cesión apoyada en la calle, ¿no? Entonces yo creo que es en ese contexto político el mismo resultado de las elecciones municipales y autonómicas en España, que implican la derrota del principal garante de las políticas del capital, ¿no? Que es el Partido Popular, ¿no? Ese contexto general político yo creo que es el que señala que efectivamente tratan de aflojar. Lo que pasa es que, por otra parte, la presión del capital financiero internacional es muy fuerte en el sentido de institucionalizarlo, que es eso que tú señalabas, José Manuel, efectivamente, de la barra libre, de la liquidación de esas conquistas. Hermenegildo. Yo siempre me gusta discrepar, y además es que si no, no habría debate. El TTIP o el TTPI, según quieras variar el orden de las siglas que integran el acrónimo, no es nuevo. Sí, existe el Convenio de Washington de 1965, que establece el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias e Inversión, que está bajo el patrocinio del Banco Mundial. Existe ahora mismo una red de más de 2.000 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, que justamente tienen un contenido idéntico en cuanto a protección de inversiones que tiene el TTIP, y que además son instrumentos que justamente han perseguido fundamentalmente los países que compiten por atraer capital para conseguir atraer capital. De hecho, pongo el ejemplo siempre de Cuba, que blasona que tiene 60 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones suscritos
justamente para garantizar lo que tú decías antes, trato justo y equitativo, que consiste en respetar las legítimas expectativas de los inversores según la interpretación que han hecho los laudos dictados en arbitrajes internacionales con carácter muy reiterado, a favor y en contra de los Estados. Segundo lugar, protección frente a medidas equivalentes a una expropiación, o tantamount to expropriation, que dice la letra de los tratados. Y en tercer lugar, medidas de protección frente a las restricciones a la libre repatriación de beneficios. Entonces, aquí el debate dice, bueno, ¿es que es buena la libertad de comercio? Indudablemente que es buena la libertad de comercio y que es buena la libertad de establecimiento porque permite ampliar mercados, permite que una empresa española encuentre otros mercados cuando el mercado español está más contraído en situaciones de crisis, que puede permitir tanto a los empresarios como a los trabajadores beneficiarse de esa libertad. ¿Dónde está el debate y dónde está la discusión? Y yo, en cierta medida, sí puedo dar la razón a los que censuran ese cierto oscurantismo que es muy típico a la hora de negociar tratados internacionales. Hay otro precedente más próximo en el tiempo que algunos, seguramente de más edad, os acordaréis, que era el famoso Acuerdo Multilateral de Inversiones, el MAI, ¿no? El Multilateral Agreement on Investment, que también fue un intento de exportar el modelo de los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones desde los países, por así decir, desarrollados, OCDE, a los países en vías de desarrollo. Se censuró que había desequilibrio en la negociación, pero lo cierto y verdad es que desde entonces has tenido el Tratado de la Carta de la Energía, que protege las inversiones en el ámbito del sector energético entre los países de Europa Occidental y los países del antiguo bloque del Este. ¿Cuál es una de las paradojas de la suscripción del Tratado de la Carta de la Energía? Pues que por la vía del Tratado de la Carta de la Energía, España tiene ahora mismo el dudoso honor de encabezar la lista de los países demandados ante CIADI como consecuencia de no observancia o no respeto de sus compromisos de inversión frente a inversores internacionales derivados del recorte en las energías renovables. Y aquí siempre la tensión es la siguiente: un inversor extranjero cuando acude a un país está en una situación muy débil, porque ni tiene el BOE, ni tiene la Gaceta Oficial, ni dispone de la protección diplomática que le da un Estado. Y por tanto, ante esa tensión entre el derecho a regular y el derecho a proteger su inversión, estos instrumentos son los que permiten exportar. Sí, o sea, vamos a estar de acuerdo en una cosa, aunque parezca mentira, y es que apuntabas que la libertad de comercio es buena. Se te ha olvidado apuntar para quién o especificar para quién es buena. Yo creo que en general beneficia a todo el mundo. Ahí ya empezamos a discrepar. Empezabas también hablando del trato justo y equitativo como una de las cláusulas, o sea, nada más lejos de la realidad. Trato justo y equitativo, o sea, solamente, aunque nos quedemos en el ámbito de la empresa, las empresas locales no tienen ningún tipo de maniobra, son solamente inversores extranjeros los que tienen a su disposición, o sea, que ya empezamos regular con el trato justo y equitativo. Después, hablabas de los países en vías de desarrollo que apoyaban o que querían impulsar estos mecanismos a cambio de acabar con su capacidad de regular, su capacidad soberana de regular las medidas de vida de la gente, ¿no? Las condiciones materiales de vida de las personas. Claro, hay que ser un poco más honesto cuando hablamos, por lo menos contar todo. Yo si quieres, perdona, por alusión, si me dejas un momento. Mira, es decir, yo no pretendo ocultar, es más, es un tema que me apasiona, la protección de las inversiones. He escrito un libro sobre la materia, conozco bien los APRI, además estoy ahora mismo implicado en 3 arbitrajes de inversión, entonces conozco bien el asunto. A lo que voy es a lo siguiente, es decir, las empresas locales obviamente no pueden invocar la protección diplomática frente a su propio Estado, sí podrán hacerlo frente a los Estados extranjeros en los que inviertan. Una empresa cubana no puede invocar el APRI entre España y Cuba frente a Cuba. Podrá hacerlo una empresa cubana, invocarlo frente a España, igual que una empresa española frente a la República de Cuba si hubiera. El derecho a regular no lo niega nadie. El derecho a regular está ahí, además es uno de los mantras y es uno de los paradigmas de la protección de inversiones y justamente lo que se considera en los arbitrajes, es decir, es la tensión entre el derecho a regular, que es perfectamente legítimo, y cuando se traspasa
El límite, por ejemplo, si a ti te han ofrecido una serie de condiciones y tú ajustaste tu conducta económica a un determinado marco regulatorio, el cambio sorpresivo, sin régimen transitorio, sin compensación de ese marco regulatorio, puede dar lugar a que haya responsabilidad del Estado como consecuencia del incumplimiento de la obligación de trato justo y equitativo. Es decir, nadie dice que no hay derecho a regular. Claro que existe el derecho a regular, estaríamos locos si dijéramos que no existe el derecho a regular. Tenemos que acabar con este tema. Ángela, te doy 30 segundos para que contestes a Hermenegildo si te ha quedado algún tema más y que nos cuentes, por favor, cuáles son las campañas que se están llevando a cabo, cuáles son las estrategias en Internet, porque sé que mucha de la información que no ha salido en medios se está moviendo a través de Internet, y que nos hagas un poco ese cierre, ¿vale? Vale, bueno, voy a dejar a Xavier que responda a Hermenegildo ahora cuando termine. Yo solamente, bueno, apuntar que este cambio de tiempo también va a servir, por supuesto, para seguir presionando. Hay mucho curro que hacer en ese sentido, y también para presionar más específicamente al Partido Socialista, que estaba medio dudoso a ver qué hacía y qué no hacía, y que se ha mostrado aparentemente en contra de este mecanismo de resolución de controversias. Ha sido como su línea roja, como lo ha llamado, pero hace 2 semanas, el 28 de mayo, votaba junto con los populares, los conservadores y liberales, votaban a favor de incluir este mecanismo dentro del tratado. Vamos a ver qué es lo que finalmente hace, y a ver cómo es capaz de gestionar esas contradicciones que tiene respecto a lo que hace en Europa, lo que hace aquí, cómo justifica ante sus votantes. Tiene unas elecciones generales a la vuelta de la esquina y tiene el proceso de pasoquización soplándole en la nuca. Vamos a ver cómo responde, pero sobre todo eso, hemos ganado algo de tiempo, vamos a mirarlo por esa parte, para seguir presionando, para dar a conocer este tratado, que como hemos visto, igual sí que nos cambia el modo de vivir, y nada, darle duro a ello. A ver, 30 segunditos, pero porque te ha dado la palabra a ella. Gracias. Y no estaba preparado. Se habla en un lenguaje que induce a confusión. Inversores, ¿no? Y pobres inversores, pareció desprenderse de tu intervención. Es decir, los inversores a los que alude Hermenegildo son las empresas multinacionales. Y plantear que tiene una posición de debilidad negociadora es como poco un sarcasmo. Entre otras cosas, en ausencia de regulación, tienen la posibilidad del chantaje de que se van a otro lado, ¿no? Y tenemos muchos elementos, pero yo querría resaltar que de lo que estamos hablando es de democracia. Estamos hablando de la única forma en la que puede tomar cuerpo en alguna medida la democracia, que eso es la base de la noción de soberanía nacional. Y que precisamente estos elementos de supranacionalización lo que buscan es eludir, sortear ese único marco en el que puede haber la regulación, que es el marco de la soberanía nacional. Ángela, muchas gracias. Nosotros seguimos planteando este debate aquí cada vez que podamos, que yo creo que somos el programa que más debate sobre el TTIP ha planteado, y nos sentimos orgullosos de eso. Posiblemente hablemos en otra ocasión. Espero que para celebrar que realmente se ha frenado. Muchas gracias. Nosotros gracias a vosotras. Seguimos debatiendo sobre la actualidad política. Todavía el escenario habla de pactos. Se suma el posible debate sobre la confluencia o no. Vamos a ver ese sumario, vamos a ver en qué momento nos encontramos y empezamos con ese debate. Vivimos un escenario protagonizado por los pactos y por la firme presencia de las nuevas fuerzas de cambio. Esta semana suena una palabra más que ninguna otra: confluencia. El impacto positivo de las candidaturas de Unidad Popular en las pasadas elecciones municipales reaviva la llama de los diálogos y el entendimiento, pero ¿de qué forma? El líder de Ciudadanos en Andalucía, por otro lado, ha asegurado hoy que su partido apoyará la investidura de Susana Díaz si se firman los acuerdos marcados en la reunión mantenida con la socialista. De ser así, el pleno de investidura se celebrará esta misma semana. En la Comunidad de Madrid, mientras tanto, Cifuentes ofrece la vicepresidencia a Ciudadanos para mantener gobierno. Hoy, en La Tuerca, analizamos la actualidad política de la semana. Bueno, muchos temas encima de la mesa. Hoy parece que las portadas están también protagonizadas por Ciudadanos, por ese posible pacto o ese sí a Susana Díaz en Andalucía después de 3 meses de espera, que por fin ya parece ser que la cosa va a avanzar, y también en Madrid, ¿no? En la Comunidad de Madrid, ese apoyo a Cifuentes que parece que ya cada vez está más claro. No sé qué lectura nos podéis hacer de esta situación, si es contradictoria, si no lo es, o si es el escenario que vivimos y que se ha planteado pues después de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Juan.
Yo, partiendo de Andalucía, que es lo más reciente, porque el pacto entre Susana Díaz y Ciudadanos se acaba de firmar hace pocas horas, lo que sí concluiría es que probablemente Susana Díaz esté muy frustrada porque le hubiera gustado pactar directamente con el PP y como parece ser que no ha sido posible, ha tenido que coger a su franquicia, a la franquicia Ciudadanos, que le va a ayudar al PP y al PSOE, es decir, al bipartidismo, a mantener el máximo de cuotas de poder posible, aunque muchas menos de las que ellos hubieran querido. Menegildo. Sí, yo hago una lectura distinta. Permitidme que diga que tenéis turno libre de palabra, podéis cortaros, interrumpiros lo que queráis, ¿vale? Bueno, yo, si me dejáis un minuto, después a partir de bueno, ahí... tampoco hagamos abuso de poder. Mira, yo hago una lectura distinta a la que hace Juan. Yo creo que Ciudadanos tiene una estrategia que además me parece una estrategia que puede llegar a ser incluso muy inteligente, ¿no? Es decir, al final, que es ocupar el espacio del centro. Es decir, al final lo que está haciendo es verdad, como creo que esto se le atribuía a Fraga, ¿no? La frase de que la política hace extraños compañeros de cama. Y en este caso yo creo lo que está haciendo es, ha percibido perfectamente con los movimientos después de las elecciones que hay un desplazamiento posible del PSOE o del PSOE, del Partido Socialista, en toda España, más hacia posiciones de izquierda, con esa integración de candidaturas de Unidad Popular o como quiera llamársele, y se da cuenta de que se queda un espacio donde se siente muy cómodo, que es decir, yo puedo pactar para entregar la estabilidad con una actitud muy responsable allí donde hace falta que haya esa estabilidad. Caso de Andalucía, caso de la Comunidad de Madrid, con lo cual no provoca... ¿Hay tanto miedo a la inestabilidad? No, pero si a mí, yo te estoy haciendo un análisis, yo no hago valoraciones del eje Ferenda, sino del eje data. Es decir, yo hago un análisis del mapa de realidad que será acertado o desacertado. Yo no manifiesto deseos, ni digo si hay estabilidad. A mí me encantaría que no existiera. Planteas la palabra estabilidad como si fuera te digo la percepción. Vamos a ver, a mí el orden espontáneo es lo que más me gusta, y cuando hay reducción del Estado y cuanto menos Estado, mejor. O sea, es decir, eso es... pero a lo que vamos, que es en este caso, yo creo que lo que hace es tratar de ocupar ese espacio donde sociológicamente se sitúan una gran parte de los españoles, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, y tratar legítimamente de ocupar ese espacio. Yo creo que esa es la estrategia de Ciudadanos en este caso. Creo que no conozco los términos, ¿no? Está recién parido, digamos, ¿no? Pero me parece que inequívocamente es contradictorio o contrario al mandato de las urnas, ¿no? Es decir, el mandato de las urnas, y lo ha señalado bien Juan, es decir, Ciudadanos como marca blanca del PP, es decir, las elecciones primero las andaluzas con una caída del 33%, de un tercio de los votos del PP, y refrendado en las autonómicas y locales del 24 de mayo, lo que señalan es un mandato de expulsar al PP de los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido es efectivamente una posición contradictoria, ¿no? Esto de Ciudadanos a mí siempre me recuerda cuando en la universidad había las candidaturas independientes, ¿no? Independiente siempre fue un eufemismo para decir de derechas, ¿no? Entonces yo creo que la retórica de corrimientos, etcétera, no es el terreno en el que podemos analizar la realidad, que tiene que ver con el mandato muy específico, ¿no? Muy concreto, ¿no? Un mandato que además se expresa electoralmente, incluso yo creo que electoralmente, sobre todo es muy variado, son elecciones con también coordenadas particulares en cada caso, en gran medida de manera deformada, es decir, es un mandato que se expresa electoralmente de manera considerablemente deformada, ¿no? Pero esencialmente el resumen del mandato electoral es el rechazo al PP y a las políticas del PP, ¿no? Y por tanto, todo acuerdo que se oriente en preservar, aunque sea a través de ese mecanismo indirecto, una ascendencia de los gobiernos del Partido Popular y particularmente de Andalucía, es contrario al mandato que se ha dado en las urnas. A mí me parece que la democracia es saludable no por la estabilidad, sino porque tenga la salud suficiente como para que el pluralismo pueda jugar interviniendo contra aquellos que no cumplen las reglas, que incumplen los programas electorales o que caen en la corrupción. Por lo tanto, es bueno, yo creo que haya cuantos más representados mejor, que la gente participe y que sus representantes puedan tomar decisiones y actuar para revocar mandatos, nombrar, pactar, establecer mociones de censura, cambiar gobierno si no cumplen. Ciudadanos puede hacer como cualquiera lo que quiera. A mí lo único que me parece altamente significativo, y a lo mejor tiene que ver con esa caída en 6 puntos en la encuesta que publicaba El País en el fin de semana, en la intención de voto directa de Ciudadanos, es que de los 3 grandes espacios de corrupción señalados por los medios de comunicación y el conocimiento público, incluso los tribunales en los casos que ya están avanzados, que son
la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía, Ciudadanos va a dar el visto bueno al único caso que estaba por resolver. En Valencia, el pluralismo democrático había arrasado con los responsables de la corrupción, el Partido Popular, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad, y sin embargo en Andalucía y en Madrid, los titulares indiscutibles de la corrupción, el PSOE y el PP, el PSOE en Andalucía, el PP en Madrid, van a seguir gobernando con el apoyo de Ciudadanos, que sin embargo irrumpió en este escenario electoral con la bandera de la honestidad, la limpieza y la lucha contra la corrupción. En principio, no te digo que en principio me parece su primera prueba del algodón y es altamente contradictoria, ¿no? Claro, es verdad que el escenario ha cambiado bastante del análisis que hacíamos un día después de las elecciones. Estoy completamente de acuerdo en que las urnas expresaban cambio, tanto en la avanzadilla de las ciudades, con ese voto a las candidaturas populares, como esa euforia del Partido Socialista que veía un mapa, ¿no?, con el cambio de color. Pero es verdad que el poder tiende a ser conservador y a querer conservar el poder, con lo cual lo que estamos viendo esta semana es que Susana Díaz lo que quiere es ser investida presidenta y lo que quiere Cristina Cifuentes es ser investida presidenta. Las dos que estaban posicionadas para serlo han preferido pactos fáciles, es decir, pactos que no les van a complicar demasiado la vida, que es con Ciudadanos, porque el Partido Popular, por diferentes razones, porque quieren seguir gobernando. Otra cosa es, no, estaba hablando, claro, de Cifuentes y de Díaz, ¿no? Otra cosa es Ciudadanos, que ahora quería hacer un apunte. Y evidentemente han ido al pacto fácil. ¿Eso cómo se traducirá de aquí a las generales? Pues veremos, ¿no? Porque yo creo que la dirección del Partido Socialista ahora mismo se puede parecer más o se puede sentir más cómoda sentándose con Ciudadanos, pero me parece que los militantes del PSOE se pueden ver un poco más identificados con ese 30% que dice el CIS de votante de Podemos que se le ha ido a Podemos, ¿no? Es evidente lo que dices, Juan. Ciudadanos dice que no quería un reparto de sillones, pero en Madrid se quedan con la vicepresidencia de la mesa, ¿no? Se abre también un escenario completamente nuevo que es, por primera vez en los últimos 20 años, la Asamblea va a tener una importancia vital, porque no se van a bloquear ni los debates ni las comisiones de investigación. Podemos ya plantear una comisión de investigación para los últimos 10 años, ¿no?, en Madrid, y parece que Ciudadanos podría estar a favor. Pero bueno, en cualquier caso, en ese mapa, en esa política que se abre desconocida hasta ahora en Madrid, Ciudadanos ha jugado un papel muy conservador tanto en Andalucía como en Madrid, ¿no? Yo creo que la regla de oro para quien aspira a mantenerse siempre es que las alfombras tarden lo máximo posible en levantarse. Es decir, el gran miedo que ha expresado Esperanza Aguirre, sobre todo con el Ayuntamiento de Madrid, es que no veía la manera de que no se levanten esas alfombras, que esperemos que se levanten, que yo no pienso cantar victoria hasta el sábado todavía con el asunto de Ahora Madrid, ¿no? Y entonces, ahora mismo ya se ha garantizado, gracias a aquellos que preconizaban que iban a luchar contra la corrupción, con ese atildamiento de pinta con el que han ido por el mundo, se han perpetuado precisamente las dos comunidades que más tiempo llevan, sobre todo Andalucía, que casi lleva 40 años entre unas cosas y otras. Hay un dato que yo espero para ver con mayor transparencia lo que supone este apoyo de Ciudadanos al PSOE en Andalucía y al PP en la Comunidad de Madrid, y es si han pedido o no han pedido la democratización de la radiotelevisión pública de Madrid y de la radiotelevisión pública de Andalucía, que deberían ser las condiciones sine qua non e iniciales. Es decir, para empezar a hablar de apoyo en Andalucía al PSOE, habría que decirle, señores, lo primero, democratizar la radiotelevisión pública. Y luego hablamos. Y en Madrid igual. Y luego hablamos. Esa es la primera. Pero ahí si me permites, ampliamos, porque no es solo Telemadrid la que va a ser más visible, pero en Castilla-La Mancha... No, pero ahí son otros protagonistas. Ahí van a negociar otros protagonistas. En Aragón, claro, en Valencia, que se plantea la posible resurrección de Canal Nou, incluso en Baleares, hay 6 televisiones autonómicas que por primera vez van a tener la oportunidad... Lo he dicho. Van a tener la oportunidad, esas televisiones autonómicas, de verdad, si se apuesta realmente por plasmar que se ha entendido el mensaje de lo que los ciudadanos hemos querido decir en la urna con el tipo de votación que hemos hecho el 24 de enero. Hermenegildo, luego Xavier. Hombre, obviamente a mí lo que me hubiera gustado es que la condición hubiera sido el cierre de las televisiones autonómicas o su privatización, pero ya sé que estamos en el terreno de la manifestación de los deseos y lejanos a la realidad. En todo análisis siempre... ¿Lejanos a la realidad? ¿Por qué? Hombre, ¿quién ha planteado el cierre o la privatización de las televisiones autonómicas? Ya habéis cerrado una, ¿eh?
En Canal Nou, ya lo habéis cerrado. Y Telemadrid está ahí a punto de querer cerrarla porque no habéis podido. Yo soy un abogado que no y ningún partido y que además no me atribuyas aquí el monopolio de la representación de un sector ideológico del país. Por supuesto. Es decir, ojalá que hubieran cerrado todas. Ojalá que hubieran cerrado todas, ¿no? Porque yo creo que no se puede retorcer el brazo de los contribuyentes para pagar televisiones que no quieren ver. Si que no quieren ver porque no están bien gestionadas, no porque no sea un derecho para que los ciudadanos estén bien informados y la televisión pública sea un servicio público. En España hay pluralismo informativo, sobre todo con las redes sociales, y esta televisión es un ejemplo. ¿Me la va a invocar? Perdón. Vamos a escuchar su claro que sí. argumentación Ha tenido y luego muchísima ya más debatimos. importancia. Por ejemplo, en el caso de Podemos ha tenido mucha más importancia las redes sociales que cualquier otro canal de comunicación. Pero bueno. Sí, porque ahora los kioscos, desde luego, lo único que han hecho ha sido meterle caña. Juan, yo solo te pido que me dejes... Que estamos la tuerca, no estamos las mañanas ni nada, ¿eh? Que estás movido por la pasión y eso me parece maravilloso y además encendido con el debate. Mira, yo creo que cuando se hace análisis de resultados electorales hay un peligro, que es que cada uno cuenta la feria según le va. Entonces uno trata de formar la realidad para tratar de ajustarla al prejuicio que tiene conseguido. Esto va a ser apasionante, es decir, nadie sabe cómo se van a desarrollar los acontecimientos de aquí a 5, 6, 7 meses, porque esto es como las jugadas de fútbol de pizarra. O semanas. O semanas. Es decir, esto es como, porque además es que la corrupción no es que sea patrimonio de nadie, es común al género humano y además ha señalado una cosa muy importante. Tiene que ver con el tiempo que se permanece en el poder y tiene mucho que ver con la ausencia de lo que los ingleses y americanos llaman los checks and balances. Es decir, ¿dónde es difícil que haya corrupción? Pues en aquellos lugares donde los jueces son independientes e intervienen. ¿Cuándo se han reducido los casos de corrupción? Cuando los jueces han empezado a intervenir y cuando se han empezado a orear las porquerías que había. ¿Cuándo ha habido corrupción? Cuando había ventanas cerradas, cajones cerrados y alfombras sobre la porquería. Y desde luego te aseguro que lo mejor que le ha podido pasar a España en estas elecciones es la ruptura de ese duopolio que había de facto en la ocupación del poder con las sucursales periféricas del País Vasco y de Cataluña, pues también con los que ejercían su monopolio con ese turnismo. Entonces, lo mejor que ha pasado, y yo estoy de acuerdo con José Manuel en eso, es la ruptura en pedazos del monopolio. O sea, al final, los liberales tenemos razón, que lo bueno es la competencia y que haya pluralidad de actuantes y que haya concurrencia y que haya multitud de producto que se ofrece. Me parece perfecto. Y ya luego se conformará y en cada caso será distinto. Y el gobierno significa hacer cosas, no estar presidido por una ideología o por una especie de mantra de una hipotética voluntad popular. Mira, aquí la voluntad popular es la que se ejercita en los pactos concretos en cada una de las ciudades y en cada una de las comunidades autónomas. Eso de hablar de que la voluntad popular tenía que ser que gobernara fulano o mengano en lugar de zutano, pues no. Gobierna quien gobierna, que es el resultado de esos pactos. Nos quedan 10 minutos para acabar este bloque, así que os pido intervenciones muy cortas porque quiero hablar de más temas, Xavier. Pero no puedo dejar de lo sé. decir varias cosas. Lo sé, responde. Sobre todo quiero debatir de una cosa, pero cuando se dice mucho producto que se ofrece, que tiene sentido cuando la población tiene la posibilidad de comprarlo, porque si no estamos en la falacia de esa oferta que sin embargo es excluyente para la mayor parte de la población. Por ejemplo, aquí hay gente que está siendo desahuciada, pero la oferta de vivienda es amplísima. Pero quería señalar dos cosas en relación con la discusión. La primera, que no se nos olvide acerca del día de después, las ilusiones limitadas que se pueden depositar en las competencias locales y autonómicas en el marco de una reglamentación, por ejemplo, artículo 135 nuevo de la Constitución, que limita severamente la posibilidad efectivamente de ejercer ese mandato de las urnas, ¿no? Y la segunda es una discusión amplia. Decía José Manuel en relación con Ciudadanos, a mí me importa poco la intencionalidad de Ciudadanos porque no tengo ninguna duda acerca de ella. Me interesa mucho más la discusión acerca del PSOE, ¿no? Yo creo que yo no comparto que el PSOE y el PP sean lo mismo. Y eso que generacionalmente accedí a la mayoría de edad en un contexto en el que la dirección del PSOE era el mismo tipo siniestro que hoy anda en Caracas, ¿no? Felipe González, ¿no? Con todo lo que puso en marcha, ¿no? Pero me parece que es una discusión muy importante porque si nos ponemos estrictos y en términos históricos, ¿no? La tradición de la dirección de los partidos socialistas data de hace más de 100 años, 4 de agosto de 1914. Pero yo creo que eso no es lo importante es que en el seno del PSOE hay discusión. Y ahí, antes se hablaba de Susana Díaz o Felipe González, que expresamente plantea la unidad nacional con el PP.
Pero también hay segmentos, y es muy importante, cuando bajamos al terreno de los pueblos, por ejemplo, que son segmentos de la militancia del PSOE que, por ejemplo, claman por la derogación del artículo 135. Y esa discusión, antes alguien dijo pasoquización, ¿no? Otra palabra, ¿no? Palabreja, ¿no? Pero yo creo que esa es una discusión fundamental. PSOE y PP no es lo mismo. Y claro que la dirección del PSOE y la dirección del PP en el periodo reciente han aplicado las mismas políticas, sin duda, son políticas que vienen teledirigidas desde Washington vía Bruselas, ¿no? Pero creo que esa distinción es fundamental y de hecho muchos de los que hablaban PP-PSOE, la misma mierda eso, lo que fuera, no han tardado 24 horas en establecer fehacientemente que no eran lo mismo. Y a la hora de discutir pactos, obviamente no eran lo mismo. Os voy a dar la palabra para que respondáis. Os introduzco solamente un tema más que no quiero que se nos escape y es el tema de la confluencia. Sabéis que el éxito de el éxito indiscutible de las candidaturas de Unidad Popular en los municipios pues ha destapado otra vez esa oleada de diálogo y de posibilidad de que los distintos partidos o formaciones o movimientos, plataformas de izquierda pues vayan juntos de cara a unas generales. En ese caso me gustaría saber cuál es la idea de confluencia que se debería tener para realmente acceder al poder y desbancar al Partido Popular, porque formas ahí de muy diversos tipos y de muchos colores, ¿no? Antes de entrar a la confluencia, 20 segundos exactamente, para decir, a mí me va a gustar mucho ver qué hace Ciudadanos y los demás grupos políticos representados en las respectivas asambleas de las comunidades autónomas dentro de muy poco, como tú decías, a lo mejor no semanas incluso. A ver qué hacen en Andalucía y en Madrid cuando empiecen a meter gente a la cárcel. Que estén o como diputados o que estén formando parte de los partidos a los que les han dejado gobernar. A ver qué hacen, porque eso va a ocurrir. Porque la agenda de los tribunales va a ir pareja a todas estas negociaciones de los pactos y la agenda hasta de las operaciones policiales. Claro. Rescatemos el tema de la confluencia, Juan. Yo creo que precisamente el primer paso de la Unidad Popular ha quedado latente en las municipales, sobre todo porque ha ejercido un efecto ya benéfico, primero de pluralismo y segundo de quitarle prácticamente todas las mayorías absolutas también al Partido Popular. Y como segunda consecuencia, si analizamos en el caso de Ciudadanos el porcentaje de votos que tuvo en las andaluzas y cómo ha bajado sensiblemente su representación en las municipales y en las autonómicas, concluimos que si tardamos dos meses más en hacer las municipales y autonómicas, a lo mejor Ciudadanos se ha diluido. De ahí su gana de pillar cacho cuanto antes, no vaya a ser que desaparezcan. Entonces, moraleja, todo lo que signifique sumar para que el efecto ciudadano se diluya, todo lo que signifique sumar para que el bipartidismo quede en evidencia, todo lo que signifique acabar con el caínismo tradicional de la izquierda, yo creo que será una buena noticia, que en este momento está representada por proyectos como pueden ser los que encabezan los más conocidos de toda España, que son los de, ahora en este momento, Manuela Carmena, Ada Colau. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que en algún momento habrá que encontrar, a pesar de que todavía parece que no existe, no han dado con la tecla, habrá que encontrar una manera para que todo lo que signifiquen fuerzas de izquierda que puedan ir juntas para captar un voto que le hable de tú al bipartidismo, yo creo que será fundamental. Claro, pero podría ser como se está planteando, ¿no? Podría ser lo que plantea Alberto Garzón, podría ser lo que planteaba, por ejemplo, hoy en el diario Juan Carlos Monedero, el director de este programa, un Podemos guión lo que sea, podría ser una hora España, podría ser en fin, o sea, hay muchos tipos y claro, o sea, aquí hay una interpretación también de abrazo a las siglas, de nadie querer perder su identidad, en fin, es un debate complejo que va mucho más allá, ¿no? Sí. Pilar y José Manuel, los dos. Solo un apunte, que si tiene una peculiaridad la candidatura de Ahora Madrid, si echamos la vista atrás, es que el proceso ha tenido que ser obligatoriamente lento, por la gente que lo conformaban, por las distintas sensibilidades que había, porque Madrid, y hablo de Madrid que es lo que mejor conozco, porque Madrid es una ciudad con sensibilidades muy complejas, donde los grupos están como marcados a fuego por de dónde vienen y quiénes son ellos, ¿no? Entonces, si el proceso ha tenido que ser lento para que al final, ¿os acordáis, no? Que días antes no se sabía si al final iba a triunfar o no triunfar la candidatura de Manuela Carmena, ¿no? Y con esto a donde voy es que
yo supongo que el debate de Podemos, que el debate de Izquierda Unida, que el debate de las candidaturas de confluencia para ir a las generales no se podrá resolver tampoco de aquí a 15 días, ¿no? O sea, que tendrán que escucharse entre muchos sectores, que tendrá que haber muchísimo debate, porque lo que se ha visto también es que cuando se define, ¿no?, con un papel y un boli y no un Excel, hagamos una maquinaria electoral, es que igual la definición de maquinaria electoral, ¿no?, pensada a priori no funciona, ¿no? Y tienen que pensar estas confluencias, ¿no?, en quiénes son y cómo van a conformarse, si Podemos va adelante o no, ¿no?, que decía Alberto Garzón que ellos no querían a lo mejor ir detrás, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a conseguir esa horizontalidad, ¿no?, para que todas las sensibilidades puedan ir juntas? Yo creo que es el debate más interesante que se va a abrir a partir de ahora. José Manuel. Yo creo, perdona. Espera, que le había dado la palabra a José Manuel. Pero ya que ha empezado... ¿La cedes? Venga, pues fenomenal. Entonces... Muchas gracias, don José Manuel. No sabes cómo te lo agradezco. Aprovechando. Solo dos apuntes. Uno, el éxito en política se mide por el trozo de poder que tocas. Es decir, eso de es que he ganado en número de votos. ¿Cuántos ayuntamientos, cuántas comunidades autónomas? Yo creo que uno de los factores, es decir, el análisis vuestro, que es un análisis pues tan válido como otro cualquiera, hay un elemento que es muy coyuntural, que es decir, todas las políticas que se fundamentan en el anti-algo tienen un fin muy próximo, que es la desaparición de ese enemigo al que pretendes batir. Es decir, ejemplos ha habido muchísimos en la historia. En el momento en el que desaparece el enemigo, se descompone ese frente y esa pretendida pues unidad que se cimentaba y se cementaba en el rechazo a la agresión frente al exterior, pues se deshace. Ejemplo prototípico, Inglaterra 1940, unanimidad en el apoyo a Winston Churchill, elecciones convocadas después de terminar la guerra, estrepitoso fracaso de Winston Churchill, abrumadora victoria de los laboristas. Ese es un ejemplo histórico prototípico. En el caso de Madrid, y haciendo un análisis que pretendo desapasionado porque no he votado ni a Manuela Carmena ni a Esperanza Aguirre, creo que el Partido Popular ha escogido a la peor candidata posible, en el sentido de pura estrategia y táctica política, que es la que ha provocado más rechazo en el electorado, que se ha polarizado y ha conseguido movilizar a gente que en otra circunstancia no hubiera votado. Otro ejemplo histórico, perdonad la deformación, pero es que me sirven como muletas. La elección de Javier Solana como secretario general de la OTAN. Había dos candidatos que eran los candidatos FETEN, absolutamente polarizados. A uno lo apoyaba un grupo de países, a otro lo apoyaba otro grupo de países y no se ponían de acuerdo. Y apareció lo que se llama el third best, ¿no?, el second best, en este caso el tercer candidato, que era Javier Solana, que era el que menos rechazo provocaba a los contendientes. Tú tienes el peligro cuando montas un frente anti-algo, que ese anti-algo no te aparezca tan enemigo y que se desplace, pues porque... Yo te pongo un ejemplo, por poner un nombre. ¿Qué hubiera sucedido en las elecciones municipales si en lugar de ser la candidata del Partido Popular Esperanza Aguirre hubiera sido, por ejemplo, Pío García Escudero? ¿Qué ha ocurrido en la Comunidad de Madrid cuando la candidata no ha sido Esperanza Aguirre, ha sido una persona del perfil de Cristina Cifuentes? Si lo decía hasta al principio, que al final se mide todo por éxito electoral. Si Esperanza Aguirre llega a ganar por mayoría absoluta pues en la alcaldía sido una de Madrid, brillantez y tal. Habría sido la mejor candidata, como ya habían dicho muchos de dentro del Partido Popular, porque representa muy bien al electorado del PP en Madrid, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en lo que dices tú de como que no se... que le faltaron 100 votos para ser estupenda. Es que es el sesgo retrospectivo, es decir, es que es muy fácil hacer el análisis a toro pasado, ¿no? Dices, es que sí, no, mire usted, es que es lo que es. Pero algún éxito, y coincido contigo en que las candidaturas en contra de, al final se van desmontando por el camino, ¿no? Porque al final la ciudadanía, la gente estamos... Y en lo personal también, siempre es mejor ir a favor de que en contra de algo, ¿no? Pero mi turno. No, pero que... Pues 10 segundos, 10 segundos. Igual el acierto de ahora Madrid, que nos hemos seguido la candidatura desde el principio, ha sido precisamente eso, ¿no? Que desde que lo seguíamos muy pocos periodistas hasta que rompe electoralmente y se pone a poquísimos puntos de Esperanza Aguirre, era la candidatura a favor de cosas. Se iba sumando a distintos tipos de electorados, ¿no? A favor de la participación, de la conciliación, a favor de que las familias no se queden en la calle, etcétera, ¿no? Y ha sido, ¿no?, cuando decimos que esa candidatura de Carmen ha sido muy ilusionante, es precisamente porque ha sido lo que tú decías, no en contra de, sino propositiva, ¿no?, incluyendo a
quepa muchísima gente dentro de esa pecera, ¿no? José Manuel y Xavier. Caminando en positivo, es decir, a mí lo que me importa es la posibilidad de que en España recuperemos la democracia, la soberanía nacional y la justicia social, es decir, que haya empleo, libertad, que la gente pueda vivir mejor, que haya servicios públicos, y que no se privaticen los servicios públicos y que no haya una minoría que imponga determinadas políticas económicas a una mayoría, que haya igualdad fiscal, igualdad mediática y que todos los votos valgan lo mismo. Bueno, para eso hace falta una mayoría electoral que cambie el equilibrio. Y a mí, personalmente, por volver a lo que tú planteabas, la confluencia, yo lo resumiría personalmente en muy pocas palabras. Podemos ha comprobado ya que solo no puede, no es suficiente para cambiar eso que a mí me gustaría que pudiéramos cambiar y que yo creo que Podemos quiere cambiar. Yo no estoy dentro de Podemos, lo digo como aclaración. Podemos no es suficiente. Pero Podemos, a mí me parece, es la convocatoria con más capacidad de arrastre y capacidad simbólica para aglutinar a una mayoría de los jodidos contra los privilegiados. Bueno, pues hagamos una candidatura que se llame Juntos Podemos, vamos todos, hagamos las primarias y nos presentamos. Yo creo que eso no es tan difícil. Yo estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que ha hecho Alberto Garzón en Izquierda Unida y yo creo que lo que decía hoy Monedero de Podemos guión lo que venga es una buena solución. Y hagamos eso, Juntos Podemos, todos dentro, primarias, y a ilusionar a la mayor cantidad posible de gente para cambiar las cosas, eso sí, con un programa mínimo coherente de las cosas que queremos hacer para ilusionar a la gente, ¿no? Pero no es, yo creo que no es tan difícil esa convergencia, ¿no? Observo aquí la misma discusión, el otro día con una amiga, elegida diputada, le decía yo que nunca hablábamos de política, me decía, ¿cómo es posible? Si yo vivo 24 horas hablando de política, le dije, no. Hablas de candidaturas, hablas de elecciones, hablas de siglas y hablas de sondeos, pero no hablas de política. Entonces a mí en este debate me falta el para qué. ¿Candidaturas para qué? ¿Para hacer qué política? Decíais antes el tempo político en relación con la cuestión de los tribunales. Yo diría que hay una variable mucho más importante en el tempo político que tiene que ver con la situación en Grecia. La situación en Grecia no está cerrada, al contrario, está plenamente abierta. Y por otra parte, aunque es una discusión que seguramente exceda el tiempo y el alcance que podemos tener aquí, pero la cuestión de la unidad popular, la cuestión de los frentes populares, es un tema a estudiar, ¿no? A estudiar seriamente, ¿no? Seriamente, porque hay elementos que tienen que ver, en primer lugar, con el contexto histórico en el que surgen, que son siempre contextos de crisis, pero de crisis que va más allá de lo económico. La experiencia de Chile en los 70 o la propia experiencia de los 30 aquí. En segundo lugar, que surgen precisamente con la pretensión, y miro en la historia, con la pretensión de contener una explosividad social que puede romper todos los límites. Y hay que decirlo, ¿no? Porque yo he debatido con algunos dirigentes de los que señaláis, y la pregunta que siempre queda en el alero es justamente esa, el para qué. Y la discusión al final es cualquier agrupamiento sobre qué bases, el programa, pero también si abre una salida en positivo. Y una salida en positivo no es un triunfo electoral, que puede diluirse, no es solo, ni en primer lugar, ¿no? sin menospreciarlo, ¿no? Yo creo que esa es la gran discusión, ¿no? Y hay discusiones que están hurtándose, y está hurtándose qué se opina en relación con cuestiones que tienen que ver con esa coerción, lo he dicho varias veces hoy, pero esa coerción severa que viene de Bruselas. Es decir, lo otro es un brindis al sol, sirve eso que tú señalas como punto de partida, pero me interesa mucho más el día siguiente, ¿no? Y creo, insisto, en que esa discusión acerca del lugar histórico que han ocupado, hay un ejemplo, ¿no? El de Chile, que es muy significativo, ¿no? Es decir, la Unidad Popular de Chile, mitificada por segmentos importantes de la izquierda, donde el tercer año los salarios caen severamente. Y tiene elementos en común con lo que está pasando. El Frente Amplio de Uruguay es mejor ejemplo. Sí, pero el elemento... Es menos traumático, más amable, claro, más amplio, más generoso, sí, más profundo, más extendido en el tiempo, ha tenido excelentes resultados. Y una presión social distinta no sitúa el punto de retorno que sí en Chile, donde al final la actitud del gobierno, cuando cierra filas tratando de atraer a la democracia cristiana, eso que consiguen recientemente y entran todos, PC incluido con la democracia cristiana, que al final lo que prepara es el terreno, en un terreno de no retorno y con no una salida en positivo, pues al final preparar el camino para el golpe de Estado, ¿no? Es un tema que hay que mirarlo, digamos. Tenemos que continuar y quiero hablar con vosotros también de las sugerencias del Fondo Monetario Internacional y de un poco de economía. Os voy a permitir unos 30 segundos de conclusiones para cada uno. Juan, te puedes exceder un poquito porque llevas pidiéndome la palabra un rato y lo demás concluimos en 30 segunditos. No, yo sencillamente que me resulta, creo que una cosa de la que no hemos hablado aquí, por supuesto lo importante es con qué utilidad se hace cualquier cosa que se hace en política pensando en los ciudadanos, qué duda cabe. Pero a partir de ahí, cómo lo articulamos y a partir de ahí, cuál es el juego de la política que puede conseguir los objetivos.
Desde enero del año pasado yo vivo muy de cerca el proceso desde el nacimiento de Podemos, de todo lo que ha pasado en este país, y sobre todo en la izquierda, y no deja de ser paradójico que ahora que se hayan invertido los términos, porque yo recuerdo que la primera propuesta de Podemos era proponer una lista abierta para las elecciones europeas, una candidatura con Izquierda Unida, y a partir de ahí conformar una lista unitaria, algo a lo que se negó Izquierda Unida en redondo. Y por eso estamos ahora donde estamos. Qué casualidad. Una parte de Izquierda Unida, desgraciadamente la que entonces tenía más capacidad de decisión. Pero estaba claro que la que mandaba, porque no se hizo. Claro. Si no, probablemente no estaríamos hablando en estos momentos de los términos que estamos hablando. Lo que ¿no? proponía Podemos es lo que Alberto Garzón quiso hacer entonces y ahora, no le dejaron hacer. Y ahora resulta que sí. Y ahora resulta que nos encontramos como siempre. Es decir, yo creo que todavía el fantasma de los aparatos y las complicaciones que los aparatos de los partidos tienen, y que tanto se refleja en Izquierda Unida y que tanto está devorando a la Izquierda Unida, y que tan mal ha resultado en las elecciones autonómicas y municipales, porque solo con que Izquierda Unida hubiera formado parte de la candidatura de Carmena, o de la candidatura de Gabilondo, o de la candidatura de Podemos, me da igual que ha pasado en Barcelona, hoy estaríamos hablando en otros términos también, con respecto a Ciudadanos y con respecto a dónde estaría Esperanza Aguirre, y muchísimo más abajo, y también Cifuentes no estaría presidente de la comunidad. Ahora resulta que ya, cuando ya tenemos la casa hecha unos ciscos y todo inundado, venga, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. A pesar de todo me da miedo, y me da miedo porque la tentación de organizarse en torno a la tradicional manera de funcionar los aparatos me asusta mucho. Espero estar equivocado y que no caigamos en la misma torpeza de siempre. Ahora, si nos agarramos esos 30 segundos, Pilar. Pues yo me quedo con que todos los pactos están tan abiertos que tendremos que continuar el debate, porque puede que al PSOE le falte paciencia, Podemos verá, o a lo mejor debate o no, si le falta mano izquierda, y a Ciudadanos parece que no le falta nada porque lo que son es muy prácticos, entonces cierran allá pacto donde ven, ¿no? Pero ese mapa que parecía muy diferente la semana pasada, con mucho voto progresista por el cambio, al menos ese análisis era el primero, a ver cómo queda ese mapa, ¿no? La semana que viene, dentro de 2 semanas. Y sobre la confluencia, un debate interesantísimo, no solo en España, también se estudiará fuera. Y un apunte, si Podemos estudia que solo no puede, teniendo en cuenta que Ada Colau es una activista conocida de larguísimo recorrido y que Manuela Carmena es una jurista de excelentísimo currículum, a lo mejor también se abre el debate de si Podemos se quedan cortos también ellos para encabezar esas candidaturas, o tendrán que incorporar a otro tipo de primera líneas, ¿no? Ahí queda la incógnita. Brevísimo, la propuesta que hace ahora Garzón es la propuesta de la base de Izquierda Unida, que coincide con la base de Podemos, que era la que en las europeas podía haber dado lugar a otro escenario que ya no se puede corregir, porque entonces quien dirigía Izquierda Unida quería solamente ser eurodiputados y conservar su butaca parlamentaria. Y todavía más breve, yo insisto, juntos podemos, y ojalá no nos encontremos otra vez con un problema para cada solución. Utilizando terminología del derecho mercantil, estamos en un proceso de fusión por absorción, donde probablemente la entidad absorbente sea Podemos y la entidad absorbida sea el Partido Socialista. Xavier. Hablar de la confluencia per se me parece retórico. Me parece que de lo que se trata, por el contrario, es de ver el para qué. Es ver el para qué, ¿no? Y hay discusiones, hay cuestiones, hay que hablar acerca de qué se piensa en relación con el tratamiento ante la deuda, ¿no? Es una discusión que hay que plantear abiertamente, ¿no? Hay que plantear, justo ahora vamos a entrar a ello, ¿no? ¿Qué se hace ante esa troika, que en realidad es el caballo de Troya, para que el Fondo Monetario Internacional tutele aquí de manera directa la política económica, como en otras regiones y otros países del mundo? El propio debate de la forma del Estado, los corsés institucionales que hay, en el marco de los cuales las ilusiones que se depositen se van a frustrar, ¿no? Yo creo que ese es el marco de la discusión. Vamos a hablar de ello el jueves en Enclave Tuerca, ese programa presentado por Juan Carlos Monedero, de confluencia y de para qué puede servir esa confluencia, claro que sí. Nosotros seguimos hablando de economía. El Fondo Monetario Internacional ha vuelto a lanzar una serie de sugerencias que, bueno, que al final siempre van en contra de los mismos, parece. La creación de empleo se ha acelerado. En mayo, la Seguridad Social acabó con 213.015 afiliados más, un 1,25% más sobre abril, que elevó la cifra total hasta los 17.221.310 cotizantes. Fue el mejor mes en la serie histórica del Instituto Público desde julio del 2005. También el paro acabó con un dato histórico: 117.895 desempleados menos, son la mayor caída de un mayo en la serie.
Los buenos datos conviven todavía con un alto número de parados, 4,2 millones registrados en las oficinas públicas. Además, en el empleo creado siguen teniendo un alto peso los contratos temporales y el trabajo por horas. Bueno, subir el IVA, abaratar el despido, potenciar el copago en sanidad. Me gustaría empezar por Xavier, porque es especialista en economía y nos puede dar una clave si estos son recetas para salir de la crisis que sirven o no. A ver. Creo que merece la pena poco detenerse en ello desde el punto de vista de que más de lo mismo en el terreno de las políticas económicas va a provocar más de lo mismo en el terreno de las consecuencias económicas y sociales, ¿no? Pero yo creo que el punto de partida es la discusión necesaria que, a mi modo de ver, debemos tener en relación con la noción de recuperación económica. Ajá. Es decir, hay un gran mito en torno a esto, pero no solo por la cuestión del empleo y por el arrastre, que sin duda es discutible, sino incluso por los propios datos, ¿no? Los informes del Gobierno plantean un escenario de crecimiento del 3%, 2,9% en los próximos 4 años. En primer lugar, ellos mismos reconocen que hay 3 factores que son externos a claves españolas que son decisivos: el tipo de cambio del euro, el tipo de interés y el precio del petróleo. Y reconocen que el crecimiento podría caer a la mitad en función de cómo evolucionaran estos 3 indicadores, ¿no? Pero luego están sus materializaciones en el terreno social, ¿no? Y particularmente en el terreno del empleo, con 770.000 familias, con todos los miembros en paro, con 2,5 millones de personas que no tienen desempleados, que no tienen ningún subsidio, etcétera, etcétera. Ayer conocíamos el dato: más de una cuarta parte de los 16,7 millones de contratos realizados tenían una duración máxima de 1 semana. Entonces, a partir de esa premisa, que es una premisa falsa, no hay tal recuperación digna de este nombre, más bien hay elementos circunstanciales, coyunturales, que han coincidido, generando un escenario que además ha sido movido por la clave del calendario electoral que teníamos. A partir de ahí, lo que plantea el Fondo Monetario Internacional es lo que ha planteado permanentemente, y es que aquello que yo al principio del programa de hoy señalaba en términos de lo que desde el punto de vista de los trabajadores son elementos de conquistas obreras, democráticas, que blindan relativamente, que protegen como derechos ciertos elementos de las condiciones de vida y trabajo, el Fondo Monetario Internacional, expresión del capital financiero dominante, que es el estadounidense, los pone en el punto de mira. Y siempre ha sido así. La propia retórica en torno a las contrarreformas laborales, aquí en España la conocemos muy bien. Es decir, no ha habido contrarreforma laboral después de la cual haya pasado más de un mes en el que la COE haya hablado, o la OCDE, o el Fondo Monetario Internacional, acerca de la necesidad de nuevas vueltas de tuerca, siempre sobre los mismos caballos de batalla. De nuevo, aquí está planteado como telón de fondo el hecho de que la acumulación capitalista, que preside todo, está sometida a contradicciones cada vez mayores. Estamos en un caballo desbocado, que es esa huida hacia adelante, en el marco de la cual lo que se nos propone simplemente son más elementos de destrucción económica, de regresión social. Y llamo la atención sobre un hecho: la próxima sacudida fuerte en términos de crisis, en un terreno más puntual, más específico, más coyuntural, si se quiere, en España, va a ser en un contexto social muy distinto. Un contexto social donde hoy un sistema público de pensiones que permite que haya cientos de miles de familias, donde 3 generaciones viven con la pensión del abuelo o de la abuela, eso no va a existir dentro de 10 o 12 años. Y por otra parte, la cobertura, el colchón también del subsidio de desempleo, ¿no? Es decir, muchas veces cuando hablamos los economistas serios, no los de las curvitas y las derivadas, los economistas serios, los economistas neoclásicos, parece que somos tremendistas y apocalípticos, ¿no? Simplemente señalamos cosas que al final se verifican, porque cuando en 1993 planteábamos que Maastricht era incompatible con la preservación de los derechos democráticos, hoy, 20, 21, 22 años después, estamos justamente en la verificación de eso. Ante eso, y has dado unas pinceladas, pregunto a los demás, la actitud de Rajoy en estos momentos ante esas recomendaciones y en pleno discurso de campaña de la recuperación y de brotes verdes, no sé si es contraproducente o no, si debe recoger el guante y cómo lo va a hacer para que no parezca que está en contra de este proceso y esta petición de cambio de la que hablábamos antes y que se le puede volver en contra. José Manuel. Bueno, yo creo que lo primero a lo que hay que esperar para ver es en qué consisten esos cambios en el gobierno y en el partido que Rajoy ha anunciado, porque tendrán mucho que ver con el discurso electoral y el que haga o no haga transformaciones que serían apretar más según las recetas que nos quieren imponer supuestamente contra la crisis. Eso va a depender de la campaña electoral en la que ya estamos metidos para las elecciones generales. Por lo tanto, no estamos viendo ni vamos a ver una interpretación correcta de la situación en función de los intereses de la mayoría de los españoles, sino en función de los intereses de las propuestas para las elecciones. Y por eso a mí lo que de verdad me preocupa, y me voy al tema general que planteabas,
es que en España haya por fin un gobierno que decida, es decir, no un gobierno al que la Unión Europea, a través de los mecanismos no democráticamente elegidos, imponga las condiciones de juego o las imponga el Fondo Monetario Internacional. Déjame extenderme 30 segundos para decir algo que me parece importante, que es que a veces perdemos la referencia de la memoria, es decir, hace 30 años el Fondo Monetario Internacional estaba destrozando a América Latina con dictaduras militares y políticas económicas neoliberales que provocaron lo que se conoce como la década perdida. Si en aquella época nos dicen que 30 años después el Fondo Monetario Internacional iba a estar imponiendo una política similar a la Unión Europea, una de las grandes potencias universales, nos habríamos reído. Bueno, pues estamos en ese escenario. Y con ese escenario es con el que hay que acabar, es decir, hay que modificar que nos impongan. No, vamos a decidir entre todos qué es lo que podemos hacer, porque no es la pobreza la que provoca la desigualdad, es la desigualdad la que provoca la pobreza y el mal vivir. Y no es el crecimiento el que resuelve las desigualdades, sino el reparto. Y lo que no se ha hecho son políticas de reparto. Y eso es lo que hay que cambiar el modelo. La crisis sabemos quién la provocó y luego sabemos lo que han provocado las falsas soluciones contra la crisis. Bueno, recuperemos la democracia, la participación entre todos, la soberanía nacional y decidamos cómo afrontar en beneficio de la mayoría la recuperación, definiendo, como tú decías muy bien, qué es recuperación. ¿Es volver al modelo anterior? No. Es sanear la economía, hacer otro modelo productivo, respetar el medio ambiente, en fin. Hacer las cosas con más inteligencia, ¿no? Mira, yo creo que la única manera de remediar la pobreza es generando riqueza. Es decir, eso es un axioma que nadie te puede discutir. No, porque si la generas y no la repartes... No, pero mira, José Manuel, todos los países que han crecido, el beneficio, y lo tienes en el caso de los países de Europa Occidental, aunque coyunturalmente puedas tener situaciones que son más lacerantes, pero si tú haces una comparación histórica de cuáles son los países que más han crecido y los países que más han ido abandonando porcentajes grandes de pobreza, son los que han apostado por políticas de libertad de empresa, libertad de mercado y economía de mercado. Los países de economía centralizada, planificada y dirigida, en cuanto han podido, han salido. El ejemplo prototípico, Deng Xiaoping en China, con su gato negro, gato blanco, lo importante es que caza ratones. Y la prueba es... Tan ponderado por Felipe González. Tan ponderado por Felipe González, que además aplicó en cierta medida no del todo esas políticas. El Fondo Monetario Internacional es lo más contrario que hay al liberalismo. O sea, es una estructura que surgió en su momento con un carácter intervencionista y que está llena de burócratas que lo que hacen es detraer los recursos de los impuestos que pagan los países contribuyentes, de los contribuyentes de los países que tienen que aportar y que se dedican a rescatar países que han sido incapaces de tener una gestión adecuada de su economía. Eso es lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces, las recetas, a lo mejor coyunturalmente, esto es como la verdad, que la diga Agamenón o su porquero, pues sigue siendo la verdad. Puede haber recetas con las que yo puedo estar de acuerdo. A mí me dice subir el IVA. Si hacemos un debate sobre fiscalidad y resulta que la subida del IVA va acompañada de una rebaja de la imposición directa del impuesto a la renta de las personas físicas, pues a lo mejor puede estar. A mí me gustaría que los impuestos bajaran, porque en los países donde han bajado los impuestos se ha estimulado la generación de riqueza. En España, y estoy de acuerdo con una parte del análisis que has hecho, es verdad que la coyuntura internacional, los precios del petróleo han ayudado, que ha habido una devaluación del libro, porque ha habido una devaluación en el seno de la Unión Europea y de la que nadie habla, porque teníamos el tipo de cambio del euro respecto del dólar en 1,40 y ahora estamos en 1,10, bordeando el 1,10, y eso se llama devaluación. Es lo mismo que hizo Carlos Olchaga con la peseta en 1992-93, con las sucesivas devaluaciones. Y esos son fuegos de artificio, porque es verdad que te estimula coyunturalmente la economía, pero tu poder paritario de compra en el mercado internacional, cuando las transacciones fundamentalmente están denominadas en dólares de Estados Unidos, se reduce. Y hay otro tema que son los estabilizadores automáticos, y yo también coincido con tu análisis. La seguridad social en España es un sistema que está quebrado. Es decir, es un sistema que está, es decir, que no, económicamente no se aguanta. No, te voy a decir lo siguiente, es decir, si tú el coste laboral asociado a la seguridad social lo hubieras puesto en manos de los trabajadores y hubieras permitido que ese dinero fuera un fondo que ellos gestionaran... Tenemos la experiencia de Chile con unas pensiones de jubilación que no alcanzan un tercio del último salario. Perdona, tenemos la experiencia plena. Mayores... Hayek y Friedman y testigos siniestros, pero si directamente son de Pinochet. Vamos a ver,
los IF, ¿cómo eran? Los IFP, el nombre era técnico, AFP, las asociaciones de fondos de pensiones. Pues ha habido experiencias de contribuciones privadas a fondos que han funcionado muy bien, los planes de pensiones, y otros que han funcionado mal cuando hay intervención del poder público. Pero lo que veo es lo siguiente, el principal problema que tiene son los estabilizadores automáticos. En el momento en el que tú tengas un repunte de economía, los estabilizadores automáticos te funcionan. En el momento que tengas una rebaja de ese crecimiento, vamos a tener un problema con el verdadero problema que tiene España ahora, que se llama deuda pública. Tenemos una deuda pública, una estructura de deuda pública que alcanza el 100% del Producto Interior Bruto, y eso ahora mismo es insostenible. Bueno, yo retomaría un poquito tu pregunta. Decías, ¿qué va a hacer Rajoy ahora después de este, entre comillas, tirón de orejas del FMI, cuando él está presumiendo de lo bien que lo ha hecho, lo bien que marcha la economía y que sus deberes están limpitos? Pues hacer lo que hace siempre. Se echará una siestecita, dejará que pase una semanita, 2, el tiempo suficiente para que ya el ciudadano medio no recuerde este tironcito de orejas, y saldrá y venderá el machaque, el nuevo machaque, como una idea suya. Más copago, más IVA, más reforma laboral para despidos en peores condiciones para la gente de empleada a larga duración. Y lo habrá inventado él, tan fácil como eso. Yo creo que ese va a ser el sistema, mezclado a lo mejor, adobado, con el posible cambio de gobierno que amaga y no acaba de hacer, que en un principio parecía que estaba pensado para apagar ese jarro de agua fría o esa manguera de agua fría a todo rendimiento que el sábado va a suponer la puesta en escena de su pérdida de poder, pero a lo mejor resulta que al final lo deja para un poquito después, no lo sé. Otra vez se nos ha venido el tiempo encima, 30 segunditos cada uno, Pilar. Pues nada, yo me estaba acordando ahora me voy a agarrar al editorial que ha hecho hoy Iñaki Gabilondo con 3 ideas. Recordaba que el FMI ha elogiado a Rajoy, al gobierno de Rajoy, por cómo ha ido aplicando los recortes y las medidas marcadas por el FMI hasta ahora. Recordaba en segundo lugar la indiferencia gélida del FMI para no citar siquiera las consecuencias que sus recortes han provocado. Y ya no es que cite los informes de desigualdad de Cáritas, es que ni siquiera se fija en los informes bancarios como el de la Caixa, que también daba unas cifras de desigualdad sobrecogedoras en nuestro país. Y lo importante es que decía, pero cuidado, es verdad que vienen las elecciones y que Rajoy no se va a jugar en 5 meses añadir nuevos recortes y aplicar todas esas medidas, pero la línea está marcada, las reglas son estas. Y si elogia al gobierno de Rajoy y marca las reglas, pues estos son, como decía, las tablas de la ley, ¿no? Sí, es lo que hay. Estas son las lentejas del FMI. No, yo sobre el Fondo Monetario Internacional solamente quiero recordar un dato, los 3 directores generales camino de la cárcel. Si ese es el organismo internacional al que hay que hacer caso... No sé ni cómo no hemos empezado por ahí. Yo sería partidario de disolver el Fondo Monetario Internacional, no, eso lo tengo clarísimo. Mira, como la FIFA. No, es decir, es que eso sería mucha inestabilidad. No, sería perfecto, es decir, que desapareciera el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y todas las superestructuras y que devolviéramos verdaderamente a los ciudadanos la iniciativa económica y el poder. Mira, para generar riqueza no hay otra que liberar recursos y ponerlos en manos de los ciudadanos, que son los que la generan. Es decir, hay que estimular la actividad económica, y para estimular la actividad económica solo hay 2 caminos. Y traerse los dineros de Suiza y de los paraísos fiscales. Déjame que termine con mi error y luego tú hablas de Suiza y de lo que te dé la gana. Hay que reducir la carga tributaria y hay que reducir el gasto público. Ese es el único camino para generar actividad económica. Xavier. No, yo creo que ¿qué va a hacer Rajoy? Pues en gran medida va a hacer lo que le dejemos hacer. Porque hay una responsabilidad política en todas las direcciones de partidos y de sindicatos que en los últimos meses, con la orientación de que vendrían unas elecciones, se le ha dado poco menos que carta blanca, incluso oxígeno de forma muy directa, para que pueda seguir aplicando esas políticas. Después de una previamente, la víspera de una gran manifestación aquí, el 31 de enero, el 30 de enero, ese Rajoy, que no era cuestionado como gobernante a pesar de su debilidad, aplica, por ejemplo, lanza un nuevo decreto que afecta decisivamente a la universidad como materialización del derecho a la enseñanza en el nivel superior, ¿no? Y eso, ahí hay una responsabilidad política de muchos de los nombres que han salido en discusiones anteriores este mismo programa en relación con ese oxígeno que se le ha aportado a un gobierno que lleva moribundo mucho tiempo.
siestecitas, sí, quizás reparadoras, pero que en todo caso yo creo que hay una complicidad responsable de quien permite que este gobierno tan débil, como se ha expresado electoralmente, siga mandando y siga destrozando, por decirlo con claridad. Bueno, parece que cada vez hay menos gente que quiere ser cómplice de estas cosas. No lo estamos viendo solamente en España, lo estamos viendo también de forma internacional. Ahora es Turquía quien por primera vez también tiene un escenario histórico con 80 diputados de la izquierda y que espero que también me puedas analizar tú, Xavier, que te tengo aquí y no te dejo ni beber agua. Vamos a ver el vídeo. Por primera vez en su historia, el movimiento kurdo, con una coalición de formaciones izquierdistas turcas, el HDP, entró en la Asamblea Nacional de Turquía y lo hizo por la puerta grande, con casi 80 diputados y el 13,12% de los votos, arrebatando así la mayoría absoluta tras 13 años de reinado en solitario al gubernamental partido AKP. Bueno, planteábamos el tercer tema y casi nos tenemos que despedir, así que casi con una pequeña intervención de cada uno, pero sí que me gustaría que individualmente me hicierais una lectura de cómo se pueden interpretar estas elecciones, este resultado en Turquía y cómo puede afectar también a la Unión Europea, porque creo que es un debate también importante. Saber. Desde mi punto de vista hay una clave que señalaba antes José Manuel, y es que esa universalización de las políticas de ajuste que en Europa se aplican a través del corsé que es la Unión Europea y el euro, generan en todo el mundo un caldo de cultivo de tal explosividad social que los marcos de contención están estallando, digamos, ¿no? Entonces el elemento yo creo importante tiene que ver con que si nosotros comparamos simplemente en clave geopolítica la situación mundial hoy con la situación apenas hace 20 años, vemos que el panorama es muy distinto. La debilidad relativa de la potencia única que es Estados Unidos, esa debilidad relativa, ese gigante con pies de barro, se expresa en la incapacidad que tiene de poner orden prácticamente en ningún sitio, incluso en su propio territorio. Sí. A veces la democracia da grandes sorpresas positivas, es decir, en Turquía, con un sistema absolutamente autoritario de corte presidencialista, que aunque no se haya podido imponer como pretendía Erdogan de manera de reformar la Constitución, en los hechos es así. De hecho, los observadores electorales europeos han denunciado el comportamiento de este tipo, imponiendo su presencia en los medios, en la campaña, amenazando. A pesar de un umbral del 10% para entrar en el Parlamento, a pesar de la presión de los medios de comunicación, a pesar del hándicap del elemento kurdo en la candidatura, han entrado con 80 diputados y han convertido un Parlamento en algo desestabilizado, plural, que da juego a alianzas. Bueno, esa es una excelente noticia, pero debería tomar nota la Unión Europea. Y sobre todo ante el comportamiento electoral en Turquía, deberían algunos aprender que no solamente en Venezuela hay cosas que criticar. Yo creo que Turquía, todos los gobernantes en Turquía quieren ser Kemal Atatürk, ¿no? Y quieren copiar los mismos modos de Kemal Atatürk y volver a reproducir. Pero ya no hay caballo al que subirse. Evidentemente, ni existe Talat Pasha, ni existen los jóvenes turcos. Pero siempre decir, es un país que tiene unas peculiaridades que no puedes trasladar al resto de los países de Europa Occidental. Es decir, Turquía puede estar geográficamente en Europa, pero no está culturalmente en Europa. A mí me ha resultado mucho más interesante lo que ha pasado en el Reino Unido, que nos afecta mucho más que lo que pasa en Turquía. Pilar. Sí, no sé si solo nos afecta lo que pase en Reino Unido. La verdad es que el contagio de la pérdida de las mayorías absolutas es importantísimo, y que lo iba a pensar. Erdogan, que quería ser el gran sultán, no contaba con esta pérdida de la mayoría absoluta. Y la pérdida de la mayoría absoluta en Turquía abre la puerta a que el país pueda cambiar mucho en los próximos 4 años. Que entre por primera vez un partido con representación kurda es importante, que haya habido grandes movilizaciones de ciudadanos en Turquía. Yo hace mucho que no voy a Turquía, pero cuando estuve hace 10 años, por lo menos 4 o 5 meses recorriendo el país, es verdad que la presión a las libertades civiles era una barbaridad, y me imagino que tampoco habrá cambiado mucho, ¿no? Entonces yo creo que el Parlamento tenga esta porosidad va a ayudar mucho a que Turquía, pues siendo ese puente, ¿no?, con lo oriental, se convierta en lo occidental, pues en algo con más libertades civiles, ¿no? Juan. Pues a mí la noche electoral turca me recordó, y el día después de las elecciones me ha recordado, casi como si fuera una copia en el guión, la perplejidad con la que vivió aquí el Partido Popular, Mariano Rajoy, Aguirre, Cospedal, en la noche electoral del 24.
Es decir, no se lo pueden creer, pero bueno, ¿cómo no me han votado a mí? Pero ¿cómo estos irresponsables han osado no darme la mayoría absoluta o no más, lo que quería para reformar la Constitución? Me ha recordado mucho, incluso un comunicado que emitió la misma noche, después de muchas horas de silencio, a los Rajoy también, pedía una actuación responsable, ¿no suena?, en aras de proteger las conquistas democráticas, porque claro, todos los demás son radicales, todos los demás son peligrosos antisistemas que van a llevar a la inestabilidad y que van a hacer el país unos zorros. Total, como siempre. Bueno, nos quedamos con esa frase, como siempre vamos a ponerle el punto positivo y como siempre no, porque las cosas están cambiando mucho y no son como siempre. Por suerte, nosotros nos podemos despedir, como siempre, todos los martes con nuestra sección de periodismo de guerra feminista que le llamamos, con la sección de El Tornillo, creo que ya con su autora, nuestra compañera, un poco más recuperada. Hasta la semana que viene. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de la Tuerca. Hoy estamos de concurso. Esto es... ¡Tú no eres feminista! Antes, el feminismo era una cosa de feas, gordas, machorras, amargadas, malfolladas. Pero ahora, el feminismo mola. Y se nos han unido también las tías buenas estupendas con las que los machunos se hacen pajas. ¡Charlize Theron! ¡Beyoncé! Según Beyoncé, feminista es una persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. Como ahora el feminismo mola, hay muchos que se han apuntado al carro y dicen algo que hace años no se hubieran atrevido a pensar y que muchas mujeres todavía no se atreven a decir. Soy feminista. Todo el mundo es bienvenido a la lucha feminista, pero hay algunos farsantes que fingen estar del lado del grupo dominado para mantener los privilegios del grupo dominado. Y para desenmascarar a estos farsantes, hemos creado nuestro concurso. Hoy tenemos con nosotras a Ramón. ¿Qué tal estás, compañero? Hola, compañera. Pues muy bien. Ramón, vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué opinas del feminismo? Hombre, yo con todo lo que he leído a Judith Butler, a Alessandra Kollontai, pues te diría que el feminismo es... Si has leído tantos libros que consideras que la sabiduría acumulada puede sustituir la experiencia vital de las mujeres, ¡tú no eres feminista! A ver, es que yo no veo al sexo, yo veo a la persona. Si te da igual que alguien sea un hombre o una mujer, porque a ti lo que te importa son las personas, ¡tú no eres feminista! Vaya, vaya, Ramón. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con los cuidados. ¿Qué tal llevas las tareas del hogar, Ramón? A ver, que yo lo cuento siempre a mis amigos en el bar, que yo en casa repartimos todo el trabajo. Yo friego, yo voy a la compra, yo hago la comida... Si crees que eres especial, que has evolucionado, porque cuidas a tus criaturas, lavas tu propia ropa, cocinas tu comida y limpias el baño en el que cagas, ¡tú no eres feminista! Ay, Ramón, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo estamos de privilegios? Oye, a ver, ¿pero qué privilegios? ¿Qué privilegios tengo yo? Dime. Si te parecen muy mal las injusticias y muy bien la igualdad, pero te sientes atacado cuando se te plantan en la cara tus privilegios, ¡tú no eres feminista! Bueno, vamos a ver con una facilita, Ramón, una de las tuyas. ¿Qué opinas del feminismo dentro de la lucha de izquierdas? A ver, es que a veces vuestras reivindicaciones feministas despistan de la lucha principal, especialmente de la lucha de clases. Porque claro, el capitalismo... Si crees que visibilizar la desigualdad provoca división y guerra de sexos, ¡tú no eres feminista! Bueno, a ver si con la última te luce, Ramón. Vamos con el amor. ¿Qué piensas del amor? Es que yo no creo en el compromiso, no creo en el cuidado, creo en la piel, la química, la magia. Si has deconstruido tanto el amor romántico heteropatriarcal, que ya solo tiene relaciones libres, abiertas y que fluyen, pero que fluyen siempre, cuando, cómo
y hacia donde a ti te da la gana, ¡tú no eres feminista! Hoy os dejamos con una frase de Luciano Fabri. Mi compromiso personal con las luchas feministas podría ser enunciado como la voluntad activa por devenir menos hombre y mejor compañero. No, por ahí. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.